Hola, te doy la bienvenida a este video donde estaremos hablando del After Delete Trigger y After Update Trigger. Se mantiene siempre la misma estructura, la estructura de la creación de un trigger. Create Trigger, el nombre del trigger, luego va la tabla y luego las acciones. Como hemos explicado en otros videos, la acción puede ser más de una, la que se va a aplicar el trigger. Por lo tanto, podríamos colocar un Update, Delete e Insert separados por comas sin ningún problema. Luego, después del begin, colocamos el cuerpo del trigger, donde prácticamente es la lógica de lo que nosotros queremos ejecutar. Como en el ejemplo, lo que queremos crear es un after delete. En el código diría after delete. Podríamos cambiarlo por un coma, pero en este caso queremos dejarlo así, delete, solamente para el delete. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar o vamos a hacer un rollback de la acción, por lo tanto no vamos a dejar eliminar. Y en lugar de eliminar, lo que vamos a hacer es cambiar el estado, en este caso del producto. Está aplicado para la tabla productos, por lo tanto vamos a actualizar esa misma tabla de que se ha tratado de eliminar y a cambiar el estado del producto. Vámonos para SQL y veámoslos en acción. En este caso vamos a crear la tabla productos y bueno, ya sí se había hecho una prueba por acá y vamos a hacer el select de la tabla productos. Estamos insertando tres productos, mango, pera y melocotón. Y antes de crear el trigger, pues vamos a hacer la prueba de eliminación. Probamos eliminar y como vemos, se pudo eliminar sin ningún problema. Vamos a crear de nuevo el escenario sin eliminar. Y antes de eliminar, vamos a crear el trigger. El trigger lo que va a hacer, como explicábamos en la presentación, hacer un rollback de la acción. Y antes de hacer el rollback, explicamos un poquito esta parte de acá. Declaramos una variable de tipo tabla, donde se guarda el ID del producto o que tiene nada más un campo, ID de producto. Luego hacemos una inserción en esta tabla, haciendo un select de la tabla delete. La tabla delete es la tabla que guarda todos aquellos elementos que han sido eliminados. Vamos a tomar el ID de esos elementos o registros eliminados y los colocamos dentro de la tabla eliminados. En este caso, cuando ejecutemos esta sentencia, lo que va a tomar es el ID 2 y va a ser colocado en la tabla. Va a tener nada más un registro, puesto que solo un registro estamos eliminando. Y con ese registro lo comparamos acá y va a cambiar a estado 0 todos aquellos registros, todos aquellos ID que se encuentren en la tabla eliminados. Creamos el trigger y tratamos de eliminar el producto. Me genera un error, me dice que la transacción fue terminada por un trigger. El bash fue abortado. Sin embargo, como el trigger sigue su curso, el producto fue cambiado a su estado 0. Movámonos un poco más. Bueno, como hablamos, el delete trigger se dispara después del trigger. Como es after, la acción llega a la tabla o a la vista y luego se ejecuta el trigger. Para evitar eliminar, pues no es la mejor herramienta, sin embargo podríamos tener otra aplicación en caso de que quisiéramos llevar un registro de productos o elementos antiguos. Al momento de eliminar, si me permite eliminar, y me llevo el registro a otra tabla para guardar esa bitácora de elementos eliminados. Hablemos un poco también del after update. La sintaxis se mantiene: create el nombre trigger y el nombre del trigger, on la tabla donde estamos aplicando el trigger, after las acciones sobre las cuales se aplica el trigger y después de as begin el cuerpo del trigger.
En este caso, en el ejemplo, vamos a crear, en la demo, vamos a crear un trigger que va a llevar un registro como una auditoría de la tabla de empleados. Lo que va a hacer es, va a definir quién cambió, quién realizó el último cambio y cuándo se realizó el último cambio. Eso lo va a hacer ocupando la tabla inserted. La tabla inserted, como explicamos en otro video, va a guardar la información de lo nuevo de la tabla. Para el caso de update, la acción update, se crean dos tablas, se crea inserted y se crea delete. Y yo puedo hacer uso de ambas. En este caso solo vamos a hacer de inserted y nos vamos a mover a SQL para ver el ejemplo. Vamos a abrir el código donde tenemos y parecido al anterior vamos a crear una tabla. En este caso la tabla se va a llamar empleados, como dijimos, y empleado tiene dos campos, un campo último cambio y otro cambio usuario que hizo ese último cambio. Uno es datetime, el otro es nvarchar. Para el insert se han colocado dos constraints. Se ha colocado un constraint que me define quién hizo, cuándo se hizo el último cambio, donde se coloca la fecha, y un constraint que me define quién realizó el último cambio. Se le coloca el usuario que lo hizo. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos la inserción, en este caso vamos a insertar 10 usuarios. Bueno, pues insertemos 20. Vamos a insertar 25 usuarios. Y vamos a seleccionarlos. Y ahí tenemos los 25 usuarios. Como yo le pedí que me colocara la información de cuándo fue realizado y quién lo realizó, pues ustedes pueden ver acá, aquí está mi usuario y aquí está la fecha realizada. Sin embargo, si hacemos una modificación, vamos a modificar el empleado cuya ID es... Ok, seleccionemos uno, este. Cuya ID es 32764, que es este usuario que tiene un valor de un salario de 380 y vamos a colocárselo en 1100. Lo corremos, pero cuando vemos la información del empleado, de los empleados, si es cierto cambia a 1100, pero acá no tenemos registro de cuándo se realizó el cambio y quién realizó el cambio. Para el ejemplo, pues va a aparecer siempre mi usuario, pues no tengo otro usuario en este momento. Okay, vamos a hacer lo mismo. Vamos a recrear el escenario inicial. Ejecutamos el código que iniciamos al principio y vemos aquí está 380, pero antes de modificarlo vamos a crear el trigger. El trigger lo que va a hacer es tomar la información que ha sido modificada. De nuevo creamos una variable de tipo tabla y hacemos la inserción en la variable de tipo tabla de los valores que tenemos en inserted. Para el caso es nada más del ID empleado. Para luego hacer una actualización en la tabla empleados y modificar, colocando o actualizando la fecha de último cambio a la fecha en que se está realizando esa modificación y el usuario que la cambió al usuario que lo ha cambiado. ¿Dónde lo va a hacer? Donde el ID de empleado coincida con este select o exista en este select, que es un select de los registros que han sido modificados. Entonces corremos el trigger, creamos el trigger, hacemos la modificación, verificamos el select, luego okay, me aparecen 3 filas modificadas porque me está dando la información de la fila modificada en la tabla modificado y de la actualización que se está haciendo acá. Para evitar eso, vamos a ver
colocar la expresión no count y vamos a ver el resultado del trigger. Como vimos, sí, me está mostrando quién realizó el cambio. Veamos, aprovechemos de una vez y veamos alter trigger. Para alter trigger necesitamos hacer una redefinición completa del trigger y acá vamos a ponerle set no count on. Como no lo reconoce porque no ha sido grabado, me parece como que se me da error, pero se dan cuenta, lo ejecutamos y no me dio un error. Vamos a modificarle ahora a 1500 el salario. Vuelvo a hacer la ejecución. Ahora solo me aparece uno, y quien hizo eso pues lo hace ahora solo uno, porque le digo con set not count de que estas acciones van a ser invisibles para el usuario. Hacemos el select y como vemos fue cambiado a 1500 y me está dando la nueva fecha de modificación. En este caso son diferencias de minutos, 18:30, 18:33. Bueno, y eso es todo para los trigger after update, after delete.